Buenos días, bienvenidas y bienvenidos a la Universidad Complutense de Madrid, a los cursos de verano, que un año más, con las explicaciones que ahora acometamos, pues vamos a iniciar en este momento. Contamos con la presencia, en nombre de la Universidad, de Rosa Falcón, a la que le voy a dar la palabra para el saludo inicial y después ya explicaremos la tramitación de este curso en concreto y las intervenciones previstas el primer día de los ponentes Baltasar Garzón y Matías Alonso. Cuando quiera, Rosa. Hola, buenos días a todos. Muchísimas gracias por estar aquí presentes en la Biblioteca Histórica Marqués de Valdecilla, donde se va a celebrar este curso. Este curso que ya es un curso necesario e imprescindible dentro de la programación de los cursos de verano, que se han celebrado ya otros años en otras ediciones en el Escorial, pero que este año se organiza aquí en la Biblioteca Histórica, como les decía, en un marco muy apropiado para hablar sobre la memoria. Yo quiero agradecer, además, la iniciativa de su director, a Jaime Ruiz Rey, y también a los organizadores, los colaboradores que han colaborado otros años también en los cursos de verano, como organizaciones como AMESDEF, FIFCAR, EUROM, y a todos los participantes. Y quiero también agradecer muy especialmente a Baltasar Garzón, que nos acompaña hoy, jurista, y que también es un invitado habitual dentro de los cursos de verano y dentro de este marco de cursos. Y tampoco olvidarme de los coordinadores, de la secretaria, de María Garzón, a mi derecha, y Matías, sí, que nos acompañan hoy en la mesa. Yo solo quería comentarles que estaba recordando ahora unas palabras que comentó Toni Morrison dentro del Foro Complutense hace quizá casi una década, que tuve el honor de dirigir durante 13 años. Y lo decía en el espacio justo de aquí al lado, en el Paraninfo, ¿no? Ella hablaba, su conferencia se titulaba ¿Por qué escribir?, ¿no? Y ella explicaba la razón de su escritura para no perder la memoria, ¿no? Ella comentaba que era que escribir para ella significaba casi una tarea de exploración, de restauración en el recuerdo, en la memoria, y de encontrar esas piezas, esas ánforas perdidas y recomponer esos fragmentos rotos y perdidos, eslabones, que iba componiendo para no olvidar esta memoria, ¿no? También recordaba a Machado cuando comentaba que todo en la memoria se perdía, ¿no? Y como una pompa de jabón en el viento, ¿no? Entonces yo creo que estos cursos son necesarios para no perder esta memoria, ¿no? Esta memoria que nos fundamenta realmente lo que somos, ¿no? Y muchísimas gracias. Yo creo que... Muchas gracias, Rosa. Si te parece, vamos a explicar un poco el previo para dar paso a los ponentes de una mínima explicación de por qué este año, como sabéis, el curso pasado hubo elecciones en el rectorado. Nosotros manteníamos la programación como estaba prevista en el Escorial y el equipo rectoral nuevo nos planteó hace ya unos meses la posibilidad de abrir nuevas sedes para poder desarrollar los cursos de verano. En concreto nos propuso un local que ya conocemos porque AMESDE realiza en este local la programación de proyección de documentales de memoria histórica a lo largo de todo el curso, por lo tanto es un local que conocemos
y nos propuso el rector, bueno, garantizar la realización del curso, pero trasladándolo a Madrid. Todos los cursos y todos los años hay novedades. El problema de este año es que yo creo que las novedades han sido variadas, superpuestas y complejas, por decirlo de manera leve. Lo digo porque nosotros venimos arrastrando un año complicado. Generalmente, cuando hablamos de crisis y de la situación general de cambio, lo analizamos pensando que esos cambios, esas modificaciones, esas alteraciones de lo previsto les va a tocar a los demás y que generalmente pues nosotros seguimos con el tran-tran y seguimos trabajando y bueno, pues no nos va a llegar nunca. Lo cierto es que nos ha llegado, nos llegó con el debate de la Cátedra de Memoria Histórica, que está sin resolver, nos llegó en la relación con el Ayuntamiento y el comisionado y nos ha llegado con el desarrollo del curso en los términos en los que hoy estamos. Evidentemente, nosotros apostaremos por mantener el curso, por sostener el debate y el lugar de encuentro que supone estos cursos para hablar de las experiencias, el conocimiento de los tres aspectos que tratamos en el ámbito de la memoria, que vienen a ser siempre tradicionales: derechos humanos y justicia, historia y memoria, y educación y cultura en el ámbito en el que nos corresponda. De esos tres, en este año y en este curso, pues tenemos 3 días dedicados a cada uno de los ámbitos. Empezaremos con el tema de derechos humanos y experiencia, señalándoos ya que hemos tenido, por circunstancias ajenas, problemas de salud. No contamos con Almudena Bernabeu, que era la persona que figuraba en el programa, porque ha tenido una emergencia familiar y no puede estar presente. Matías Alonso, que pertenece como su asociación a la Plataforma por la Comisión de la Verdad, con el que tenemos además muy buenas relaciones y tiene una rica experiencia en su ámbito de trabajo, que es la Comunidad Valenciana, pues se ofreció a venir a plantear la situación que están desarrollando. Y un año más contamos con Baltasar Garzón, porque en el ámbito de justicia universal y derechos humanos, la experiencia y el conocimiento y su propio compromiso, pues yo creo que nos convierte en una tribuna útil para la causa y basada en su experiencia. La secretaria del curso es María Garzón, que es la directora de la Fundación Baltasar Garzón, y mañana tendremos una colaboración extraordinaria con Eurom, que es la Red Europea de Memoria Histórica, que dirige Jordi Guisset. Estará con nosotros Jordi Guisset y planteará, desde la experiencia de trabajos que vienen realizando París, Berlín, Roma, etcétera, y el campo en el que esas experiencias nos pueden ser útiles para poderlas debatir. Por la tarde tendremos una mesa redonda amplia también de experiencias que coordinará Cristina Almeida y participarán, entre otros, Gastón, que es diputado de Navarra, con una ley también aprobada y en funcionamiento desde hace ya unos años. Estará con nosotros Francisca Sauquillo, que es la comisionada del Ayuntamiento de Madrid, Ricard Conesa, historiador y máster en Cultura Histórica y Comunicación. Es una invitación especial a esta persona porque es de los pocos especialistas en el tema de memoria y cultura y tiene la tesis doctoral realizada sobre este asunto, que es un complemento más que no habíamos tratado en otras ocasiones y que esta vez va a estar con nosotros. Y cerrará el curso Julián Casanova, también en el campo de la historia. Ha estado otros años con nosotros. Él tiene un compromiso, no solamente como historiador con la investigación, sino un compromiso de divulgación muy importante, porque, como él dice, no vale el conocimiento que se almacena exclusivamente en los ámbitos académicos si no somos capaces de trasladarlos
al ámbito de conformación de nueva ciudadanía. Y es cierto, y él nos va a hablar también, no solamente de sus trabajos, sino también de una experiencia que viene desarrollando desde hace ya algunos años, bastantes, como profesor durante un periodo de tiempo, de septiembre a diciembre, en Hungría, porque muchas veces desde la óptica de fuera se ve, como él dice, mejor aquellas coincidencias o análisis que pueden ayudarnos a entender, primero, que este país no es tan excepcional. Lo excepcional fueron los 40 años de dictadura que padecimos cuando el resto de Europa pudo liberarse del fascismo y del nazismo. Bien, con ese plantel, con María Garzón como secretaria, y a mí me ha correspondido este año la dirección del curso, pues os damos la bienvenida, os invitamos a que nos planteéis cualquier tipo de dificultad, necesidad o conveniencia para vuestra labor. Los alumnos matriculados como compañeros de otras organizaciones, matriculados como referente para su propio currículum, o matriculados simplemente porque están interesados en el tema, pues cualquier cosa que podamos complementar, ayudar, facilitar, pues acudid a nosotros sin ninguna dificultad. Sabéis que este curso, precisamente por la ubicación que tiene, solamente dispone de un modelo de matriculación, que es el de oyente, lo que supone que en los ámbitos de la infraestructura de comidas y hostelería no depende de la universidad, y sí haremos cualquier tipo de gestión que os pueda facilitar, si la necesitáis, buscar un sitio para atender ese tipo de necesidades. Y antes de dar la palabra, y termino con ello, con mi tiempo, sí querría, y lo vamos a plantear desde el principio, en la reflexión previa al curso, someter a vuestra consideración una reflexión en voz alta. Se van a cumplir, en julio, en este mes en el que estamos, 80 años del golpe militar que supuso el inicio de una guerra civil que dio paso a una dictadura en nuestro país. Es importante que cualquier encuentro, reunión o cualquier entidad que se dedique a la memoria histórica haga expresión pública del rechazo a ese hecho que ha marcado nuestra historia y que la sigue marcando, desgraciadamente. Creo que este seminario, este curso de verano, debe terminar el miércoles con una declaración condenando la dictadura franquista. Y creo que estos pronunciamientos, aunque os parezcan menores y muy académicos, son significativos. Tiene que existir un clamor para que, evidentemente, todas las instituciones sepan que el tiempo no va a terminar con lo que requiere de atención, justicia, lógicamente, verdad y reparación. No es dejando pasar el tiempo como se resuelven los problemas. No es dando facilidades a interpretaciones torcidas de nuestra propia historia. No es ignorando el pasado, es mirándolo de frente, asumiendo lo que ocurrió, teniendo la capacidad de comprender que para evitar que vuelva a suceder hay que conocerlo, y teniendo también el reconocimiento de aquellos que dieron su vida o su esfuerzo, su trabajo, su existencia en una lucha por la libertad en los momentos más difíciles para este país. Somos parte de la lucha por las libertades en Europa. Hoy, igual que ayer, si se construye de verdad un marco político europeo democrático, será porque haya un reconocimiento en todos los países de esa lucha y porque sostengamos vivos los valores que lo hizo posible. A esa tarea, en este curso, también nos queremos sumar los organizadores. Por eso elaboraremos, con todos los que quieran de este curso, una pequeña declaración que sirva como expresión para el pronunciamiento en este julio del que hace 80 años. 80 años, 40 de dictadura, 40 de Constitución y las víctimas de esa dictadura sin reconocimiento público. Es sinceramente
una vergüenza que hay que corregir. Muchas gracias. Pues ya le vamos a dar la palabra al ponente. Iniciamos la sesión normalizada, que como sabéis tendrá una parte de exposición, después tendremos el debate y después la segunda parte contaremos con Matías. Así que cuando quieras, Baltasar, tienes la palabra. Muy bien. Muchas gracias, Jaime. Gracias también a la Universidad Complutense y a los organizadores, a MESDE, FIDGAR y todos aquellos y aquellas que hoy estáis aquí. La parte que me toca a mí, aunque en el programa ponga lugares de memoria, que es, sin embargo, la que va a desarrollar Matías, es la de derechos humanos y víctimas de lesa humanidad. Es demasiado amplia como para tratar de aglutinar todo en una exposición, pero sí voy a hacer un pequeño repaso de lo que es el derecho de las víctimas, que no es respetado esencialmente por la justicia o por los operadores de justicia. Es una contradicción que debería de no existir, por cuanto los jueces y tribunales son los que deben de garantizar los derechos de las víctimas. Pues bien, siendo esto así, precisamente en los casos en los que más víctimas existen, en los casos en que las víctimas son universales, como son los crímenes masivos, los crímenes de lesa humanidad, de genocidio, de guerra, es precisamente donde menos respeto se tiene a los derechos de las víctimas. Eso es una constante, no solo propia de nuestro país, donde se ve, y ahora trataré de reseñar con clarísima evidencia, sino en todos y cada uno de los países donde se han desarrollado casos judiciales o procesos por crímenes masivos. Y siempre hay un componente también constante, y es la confrontación entre lo que es la institucionalidad del Estado con los movimientos impulsados desde la sociedad civil y, por tanto, desde las víctimas. Hay una especie de desconfianza permanente hacia las víctimas y se plantean sobre cuáles son los intereses de las víctimas, qué les guían, por qué se comportan de la forma que lo hacen. Se da un paso más y se enumeran críticas muy ácidas contra la sociedad civil, contra las organizaciones no gubernamentales, contra las instituciones a través de las cuales las víctimas están representadas. Valga decir, como todas y todas sabéis, que estamos hablando de víctimas universales. Por tanto, toda la sociedad es víctima. Hay un informe en el Parlamento Europeo que ha presentado un experto independiente a requerimiento del mismo sobre la jurisdicción universal. Es un ejemplo que vamos a utilizar. Este informe, que se presentó hace un par de meses, critica ácidamente la jurisdicción universal y viene a decir que es una especie de institución o de mecanismo ideológico que se utiliza en contra de gobiernos, en contra de instituciones o con una idea neocolonial. Se olvida ese informe del rol, del papel de las víctimas y de lo que significa un instrumento como el de la jurisdicción universal, un mecanismo a través del cual se han ido configurando en los últimos 20 años las iniciativas, precisamente
en crímenes de lesa humanidad para las víctimas, lo que significa el acceso a la justicia a través de mecanismos que propician, que facilitan esa presencia de las víctimas. Ese es un ejemplo de cómo en forma permanente hay una desconfianza hacia las víctimas. Cuando aquí en España las víctimas iniciaron en una forma más o menos masiva las denuncias, querellas por los crímenes franquistas en el año 2006 a 2008, de nuevo se alzó la voz en contra de las mismas. Cuando en los años 90 las víctimas comenzaron a tomar protagonismo también en la lucha contra el terrorismo, había una desconfianza permanente desde la justicia respecto a las intenciones de las víctimas. Y es algo que a mí siempre me ha preocupado desde el punto de vista de la Administración de Justicia, porque normalmente se desconfía de quienes han sido los principales objetivos de vulneración de derechos en forma sistemática que comportan los crímenes contra la humanidad o los crímenes internacionales. Y yo creo que es que se parte de una desconfianza desde la justicia en general en torno a este tipo de criminalidad, al peso histórico que comportan estas agresiones constantes, masivas contra la humanidad. Es decir, una especie de no aceptar lo que es evidente. Desde la justicia hay una necesidad de protección integral de los derechos. Sin embargo, cuando más se necesita esa protección es cuando se renuncia a ella. ¿Por qué? Es decir, ¿qué elemento incide en que esto sea así? Al final, lo único que se me ocurre es que la justicia como institución forma parte de un sistema en el que no hay mecanismos de reacción contra ese propio sistema. En el caso del franquismo es paradigmático. Tenemos una evidencia de que jamás en España se ha hecho nada desde la justicia por las víctimas franquistas. Incluso ni se les ha reconocido. Puntualmente, desde la transición hasta 2006-2008, incluyo ahí también la Ley de Memoria Histórica, prácticamente no hay ni un solo pronunciamiento en favor de las víctimas. Por tanto, se niega la evidencia, se niega la existencia de esos crímenes, se niega toda posibilidad de reacción, se establecen todos los obstáculos posibles para hacer inviable el derecho de las víctimas a la verdad, a la justicia, a la reparación y a las garantías de no repetición, que es el elemento fundamental de consistencia de las víctimas. Hay un elemento añadido en nuestro caso, además, que es el no reconocimiento del franquismo como el vehículo a través del cual se produjeron esa negación sistemática de derechos humanos a todos aquellos que no estaban en la línea oficial que se mantenía. Es decir, hay una especie de dulcificación. Cuando se habla de franquismo, normalmente no se habla de fascismo. Cuando se dice que el régimen franquista fue fascista, saltan las voces, incluso algunas de la izquierda, diciendo que es algo diferente, que no es exactamente lo mismo. Es decir,
lo que quiero poner es en valor, es decir, por una parte hay la negación de los derechos de las víctimas y por otra parte hay la justificación del vehículo a través del cual los perpetradores cometieron esos hechos. Es decir, la balanza, y tomando la justicia, la balanza de la justicia, favorece esa justificación hasta el punto de la última resolución la semana pasada, a la que después Matías hará referencia, a los perpetradores, a lo que significa todo el esquema de desconocimiento de derechos de las víctimas, y el juicio a las víctimas es mucho más severo. Se le ponen dificultades para estar presentes, se le niega la posibilidad, se dicen que no están legitimados, se dicen que ya han prescrito los hechos, se dice que ya está muy lejano, se cuestiona por qué se reclama derechos que nunca se reconocieron, que están basados en la ilegalidad más absoluta. Leía ayer un artículo de un señor cuestionando una iniciativa que estamos adelantando en defensa de varios centenares de personas que reivindican su derecho a que el dinero de la República intervenido y que no pudo canjearse, uno, se reconozca ese derecho, dos, se les indemnice. Podemos discutir jurídicamente del tema, si se tiene o no se tiene que devolver o pagar o indemnizar, pero lo que no se puede negar es el derecho a reclamar, diciendo que a qué viene esto, que aquí hubo una guerra y que esos señores están por ahí y ahora vienen casi como a extorsionar a los demás. Es decir, se niega el derecho frente a unas normas que fueron secretas, que fueron dictadas por un bando militar alzado en armas ante un gobierno democrático y quebrantando todas las normas de derecho internacional y nacional. O sea, esto se oculta, de nuevo se oculta y se favorece a los perpetradores y se carga cualquier posibilidad o dificultad de la defensa de las víctimas. Normas que jamás se cuestionaron durante 40 años, que nunca se cuestionaron desde la transición, eran nulas de pleno derecho. Por tanto, eso significa que nunca debieron de producir efectos y no los produjeron. Es decir, tendría que ser un acto del propio Estado en defensa de las víctimas y en defensa del propio sistema de derecho. Y, sin embargo, se tapa, se oculta, se impide. Y cuando alguien reclama, se le señala con el dedo y dice que qué está haciendo. Esa es la lucha constante en la que estamos. Y cuando hablamos de derechos humanos, hablamos de esto, del desconocimiento sistemático que de derechos humanos, el derecho al acceso a la justicia es un derecho humano y el derecho a un proceso con todas las garantías es un derecho humano, no se cumple. Y cuando se tiene que interpretar, se interpreta siempre en beneficio del perpetrador. Es decir, se orilla, se desconoce lo que es el derecho a la justicia desde los derechos de las víctimas, que en estos casos debería de ser una constante. Con esto no quiero decir que no se tengan que cumplir todas las garantías, por supuesto que sí. Todas las garantías al justiciable, al perpetrador, todos los derechos, pero también todos los derechos a las víctimas. Es la justicia desde las víctimas lo que todavía está por conseguir. Y es algo que no entra en la mente de los jueces. Las víctimas siguen siendo incómodas. Las víctimas, mientras que estén calladas, están mejor.
Las víctimas, si es necesario utilizarlas para políticamente hacer un planteamiento, muy bien, pero cuando incomodan en un sistema de justicia hay que callarlas y silenciarlas. Luego podemos entrar en las categorías de víctimas. Categorías de víctimas de primera, de segunda, de tercera o biodegradables incluso. Hemos tenido, hablando de crímenes de lesa humanidad, esta semana pasada el informe Chiclot respecto de la guerra de Irak y de las consecuencias y de la participación de Gran Bretaña. Como estamos tan agobiados en este país por tantos problemas grandes y demás, el presidente del Gobierno se despacha a un informe que ha tardado 7 años en hacerse de independiente, un informe independiente donde se dicen cosas gravísimas, tan gravísimas como que 250.000 víctimas no deberían de haberse producido. El señor presidente del Gobierno dice que eso ocurrió hace 13 años, que no sé qué. ¿Por qué le preguntan? Bueno, el cinismo y la aceptación de ese cinismo por todos y cada uno de nosotros es tremendo. Y a otra cosa. Era vicepresidente del Gobierno, el señor Rajoy, en ese momento. El clamor de la ciudadanía española fue, no ya mayoritario, fue prácticamente casi unánime. Y el desprecio en el Parlamento del Partido Popular fue también paradigmático. El señor Trillo, que creo que a la sazón entonces era ministro de Defensa, dijo que España no estuvo en Irak. Bueno, no sé, que se lo pregunten a las familias de los agentes del CNI, a Couso, Anguita, etcétera, ¿no? Es el desconocimiento. Es el desprecio a las víctimas. Y eso es una constante, como digo, que lleva hasta la Sala Segunda del Tribunal Supremo a decidir, con ponencia del presidente de la Sala, don Manuel Marchena, cuando se trata de una denuncia interpuesta por Matías y otras personas contra Rita Barberá como alcaldesa de Valencia por supuesto delito de desobediencia, por no cumplir la ley de memoria histórica, pues se dice que no hay una orden expresa y que no tenía por qué cumplir porque nadie le dio una orden a la alcaldesa de que tenía que cumplir la ley. Yo pensaba que las leyes se cumplen desde su entrada en vigor y publicación en el Boletín Oficial del Estado. Por supuesto que podemos discutir lo de la orden expresa, ya sé lo que dice el Código Penal, pero en la propia interpretación y en la propia plasmación en la resolución se ve el desprecio hacia las víctimas, a lo que representa. Se pedía ni más ni menos que el cambio de Callejero, es decir, el cumplimiento de la ley de memoria histórica. Y sin embargo, cuando se trató de abrir procedimiento a quienes desde la Generalitat de Cataluña se postulaba un referéndum, se hizo un referéndum el 9 de noviembre de hace unos años, incluso se debatía de que el Tribunal Constitucional no había dado una orden expresa y por tanto no podía haber delito de desobediencia. Creo que todavía está abierta la querella en los tribunales de justicia por delito de desobediencia. Si no había orden expresa, entonces tampoco ahora, pero ¿por qué allí se abre y aquí no? O en todo caso, ¿por qué no se dicta esa resolución desde el derecho de las víctimas? Las víctimas, en el tema de justicia, tienen derecho a saber, tienen derecho a la argumentación, tienen derecho a que se les explique por qué razón se le quita o se le da la razón. No solamente con esa alocución que muchas veces se hace en las resoluciones judiciales porque no concurren los requisitos o porque no se ha aprobado suficientemente. No, yo tengo derecho a que me explique
qué es lo que ha sucedido y que me den los argumentos de por qué razón el derecho que me corresponde no es satisfecho. Si analizamos las distintas jurisdicciones nacionales y las internacionales, vemos que en este ámbito hay una total discrepancia. Hay una afirmación del derecho de las víctimas en instancias internacionales y una restricción o desconocimiento en muchas instancias nacionales. Por ejemplo, en los mecanismos de defensa de derechos humanos de Naciones Unidas. El Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas, el Comité de Desaparición Forzada de Personas de la Convención del 2006 de Naciones Unidas, el relator de Verdad, Justicia, Reparación y Garantías de No Repetición, Grupo de Trabajo de Desaparición Forzada de Personas, es decir, todas y cada una de esas instituciones o esos mecanismos, en un 100% van dirigidas a la defensa, a la promoción de los derechos de las víctimas y, en forma sistemática, advierten a los gobiernos, advierten a los sistemas judiciales que no están cumpliendo o cómo no están cumpliendo suficientemente esos derechos. Y con la misma frecuencia, los sistemas nacionales desconocen esas recomendaciones, desconocen esas decisiones. Por tanto, hablando de derechos humanos y de víctimas de lesa humanidad, de nuevo vemos que hay un baremo totalmente diferente de medir. La doble moral clásica de aprobar normas y convenciones y sistemáticamente después mecanismos para incumplirlas se vuelve a reproducir. Y ahí aparecen afirmaciones de que, bueno, pues lo que dice un grupo de trabajo de Naciones Unidas no es vinculante. España es uno de los países que está a la cabeza de incumplimiento de resoluciones de los grupos de trabajo de desaparición forzada de personas y de detenciones arbitrarias de Naciones Unidas. Prácticamente casi no cumple ninguna resolución de estos grupos ni del Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas. Se dice, no nos vincula, no es vinculante. De nuevo, se está interpretando todas y cada una de las resoluciones en contra de las víctimas, nunca desde el derecho de las víctimas. Es decir, la mentalidad es exactamente la opuesta. Y la excusa es el garantismo, es el respeto de las garantías, pero es que para mí no hay contradicción entre el respeto de todas las garantías respecto del que se somete a la justicia y la promoción, defensa y protección integral de los derechos de las víctimas frente o en el proceso en el que se debate. Pero sistemáticamente, insisto, cuando se trata de este tipo de hechos, aparece esa discriminación y la justicia desde el derecho de las víctimas desaparece, se desconoce. Es lo que Reyes Mate identifica muy bien en sus trabajos como la justicia anamnética, ¿no? Es la justicia desde las víctimas. Cuando hablamos del derecho a la memoria, del derecho a la verdad, no solo estamos haciendo referencia a la justicia histórica, a un momento histórico que pasa y llega otro, sino que estamos haciendo a la memoria constante de las víctimas que no es relevada ni superada por esas otras acciones. Es decir, la memoria de las víctimas,
solo se compensa, solo se cubre si se hace esa interpretación acerca de los demás derechos desde el sentimiento, desde la defensa de los propios derechos de las víctimas. Esa doble visión interesada de cumplimiento de la normativa formal nacional e internacional y el desconocimiento real en la aplicación concreta la vemos en forma sistemática. En el caso español, todo lo que se refiere a la investigación de los crímenes del franquismo, bueno, ya lo conocéis, conllevó la apertura de un proceso que se cegó de forma prematura e inmediata cuando se hicieron determinadas pulsiones que atacaron a esa doctrina oficial de que todo está superado, nada debe ser removido, todo es inalterable, aunque ahora incluso se oye ya en algunos ámbitos políticos que debemos de afrontar una nueva transición. Oía el otro día un responsable del Partido Popular, decía que podíamos estar ante una nueva transición. Me imagino que no está pensando, desde luego, en el contenido de lo que estamos hablando, sino en otra transición diferente. Pero es que además, si analizáis, la decisión judicial, las decisiones judiciales han ido todas en contra de los derechos de las víctimas. Muy pocas a favor. Y las que fueron a favor fueron cercenadas de forma inmediata. El Tribunal Supremo y cada uno de los tribunales provinciales, las audiencias y los juzgados, si hubieran adoptado esta interpretación desde la justicia de los derechos, desde los derechos de las víctimas y la promoción y el empoderamiento de las víctimas, estaríamos en una situación totalmente distinta. Porque cualquier ley, incluso para decir que no se investigue desde una perspectiva determinada, tiene una interpretación mucho más amplia y puede compatibilizarse. El Tribunal Supremo, si en vez de su auto de 28 de marzo de 2012, que resolvió la competencia discutida entre el Juzgado Central 5, el conflicto lo suscité yo, entre el Juzgado Central 5, el Juzgado de Granada y otro Juzgado de San Lorenzo del Escorial, si en vez de limitarse a decir no se puede investigar, todo esto está prescrito, etcétera, etcétera, hubiera dicho bien, no se puede investigar, pero los derechos de las víctimas no han sido cubiertos. Y tienen estas opciones, y debe ir por aquí. Hombre, a estas alturas estamos hartos de ver resoluciones del Tribunal Supremo que indican lo que se tiene que hacer o lo que se puede hacer en muchos ámbitos de las decisiones. Qué curioso que solo en este se dijo no, porque no y no. Y eso sí, y los derechos de las víctimas deben de ser defendidos. ¿Cómo? Podía decir uno, bueno, vamos a interpretar la ley de memoria histórica y ver cómo garantizamos, por ejemplo, el derecho a las exhumaciones. Por ejemplo, que los jueces estén presentes. Por ejemplo, cómo propiciar la creación de un banco de ADN. De momento dicen, bueno, es que eso tiene que ser el legislativo. Hombre, si desde el Poder Judicial, al dictar resoluciones, se establece esa omisión o esa necesidad, obviamente es un camino que se le está marcando al legislador y se hace en muchas ocasiones. Sin embargo, no ha habido la más mínima voluntad desde el Poder Judicial para hacer una interpretación de las normas en favor de las víctimas, de justicia anamnética, de justicia de empoderamiento. Que obviamente, si no puede llevarse a cabo lo que es la justicia tradicional, la retributiva,
un juicio, una pena, sí en el ámbito de la justicia restaurativa, que es precisamente en el que ahora nos estamos moviendo. Comisiones de la verdad, reparaciones simbólicas, reparaciones colectivas, reparaciones en el ámbito de construcción de las garantías de no repetición. Y nuevamente aquí vemos que todas y cada una de las decisiones son contrarias a las víctimas. No se dota de presupuesto de aplicación a la Ley de Memoria Histórica. Se cuestiona cualquier iniciativa que se hace. Se dice que esto ya está superado, pero yo no me explico cómo podemos decir que está algo superado cuando seguimos discutiendo sobre lo mismo. Ese es el elemento más fundamental. Y cuando todavía hay víctimas que están esperando respuestas que les corresponden, que se están demandando a nivel internacional, que se les está reconociendo el derecho a nivel internacional, y cuando llegamos al nivel nacional, que debería de ser el más proactivo, encontramos absolutamente inactivos o incluso activos, pero a la contra, a todos y cada uno de los organismos oficiales del sistema democrático llamado de Estado de Derecho. En definitiva, cuando hablamos de derechos humanos y víctimas de lesa humanidad, estamos hablando de incumplimiento de los derechos humanos en las víctimas de lesa humanidad. No hay una verdadera voluntad de defensa de los derechos de las víctimas. Y nótese que han sido las víctimas las que, en forma reiterada y a un coste altísimo, han promovido la evolución de todas y cada una de las instituciones y de las acciones que en los últimos 25 años se han hecho en el mundo para el esclarecimiento de crímenes de lesa humanidad, para el diseño de mecanismos para llevarlos a cabo, y en muy pocas ocasiones ha sido a impulso oficial. De nuevo, el caso de la jurisdicción universal es paradigmático. Es decir, en muy pocos países, por no decir casi en ninguno, ha habido una voluntad de implementar y de ampliar los derechos de las víctimas con base al principio de jurisdicción universal, que es donde mejor y mayor plasmación tienen esos derechos. Todo lo contrario, restricción, derogación, limitación, crítica, hasta llegar casi al punto de desaparición como algo perturbador, claro, los intereses económicos, políticos o diplomáticos, nunca los intereses de las víctimas, nunca los derechos de las víctimas. ¿Dónde está el equilibrio entre lo que son unos intereses mencionados y lo que son unos derechos? No lo hay. Es decir, no hay un respeto a esa dinámica, siquiera fuera más o menos equilibrada. Hay una deformación constante del discurso justificando que se defiende a las víctimas cuando realmente no es así. De todas formas, hay casos en los que siempre, cuando parece que estamos al final, en el punto más oscuro del túnel, siempre hay algunos casos que nos ayudan a mantener esa esperanza. Recientemente, 2 resoluciones demuestran que esa fortaleza de las víctimas aliadas con un sistema judicial, en este caso favorable o proactivo en favor de los derechos de las víctimas, se concitan. Los casos conocidos como el de Hissène Habré, el dictador del Chad, 1982 a 90, acciones sistemáticas en contra de la población del Chad, sentencia de Operación Cóndor
en Argentina, de 27 de mayo de este año, en la que se condena a una veintena de represores por crímenes de lesa humanidad y que saldrá la sentencia con sus argumentos en el próximo mes, en el mes de agosto. Bien, aquí tenemos dos ejemplos de los que el impulso de las víctimas fue motor, fue esencia, y cuando se encontraron con el mecanismo de justicia, se comprueba que puede haber un resultado positivo, un resultado reparador, un resultado de reconocimiento, de empoderamiento del derecho de las víctimas y, por ende, en favor de una clara no repetición de hechos similares. Ese es el mecanismo. Por tanto, es perfectamente posible conjugar los derechos de las víctimas con los intereses de los Estados cuando se trata de este tipo de hechos criminales masivos. Y esa es la línea. La interpretación de la justicia como verdugo, es decir, a través de una sanción penal concreta, cuando es posible, se adelanta. Cuando no es posible, la alternativa no es negar toda posibilidad de justicia, sino afrontar la posibilidad de administrar, de otorgar una justicia diferente, una justicia restaurativa, una justicia que ampare el derecho a la verdad, que ampare el derecho a la reparación. En definitiva, no es ni está dicho en ningún sitio que la única respuesta tenga que ser la justicia ordinaria con todas sus penas y sus cumplimientos. Por supuesto, están ahí, pero a veces es mucho más reparadora, mucho más efectiva una justicia más compleja, restaurativa, en la que perpetradores y víctimas y sociedad en general interactúen, máxime cuando se trata de hechos como los que estamos analizando. Lo único que no se puede hacer es lo que estamos viendo en nuestro país. Y lo digo con mucho dolor, me refiero al ámbito de la justicia y al ámbito nacional. Se inicia ahora una nueva legislatura que por su composición no creo que nos lleve a ninguna parte en el ámbito que estamos hablando. Es decir, si ponemos sobre la mesa los intereses de quienes van a gobernar y de las posibles coaliciones que se hagan, no estamos muy felices los memorialistas ni los que creemos y las que creemos que el derecho a la verdad es un derecho fundamental. Pero también hay que decir que precisamente por esa composición multiforme debemos de continuar transmitiendo y exigiendo el respeto a los derechos de las víctimas y superar, y ese es un reto en el que tendríamos que trabajar muy en profundidad, en superar la categorización de las víctimas. El Estatuto de la Víctima fue aprobado en octubre del año pasado, si no recuerdo mal, pero desde luego hay un olvido constante y permanente como son las víctimas del franquismo. Es el lastre que tenemos en este país que no sé bien cuándo lo vamos a superar. Y para superarlo tendremos que superar el negacionismo, tendremos que superar la justificación de la dictadura, tendremos que asumir que no todo se hizo correctamente y que si 80 años después o 40 años después seguimos hablando y debatiendo sobre este particular, algo no se hizo en forma correcta. Cuando todavía hay acciones legales que se desarrollan en los tribunales españoles y que vamos a ver cuál es el recorrido que tienen, como por ejemplo respecto del Valle de los Caídos,
respecto, como decía, de la reclamación de indemnizaciones derivadas de la guerra civil y otras iniciativas, la del robo de niños, que ya se ha cerrado en forma casi sistemática en España y que estamos intentándolo en instancias internacionales, algo no hicimos bien. La negativa de la justicia española en forma sistemática a abrir las puertas para este tipo de situaciones creo que es el peor de los caminos y, por tanto, tenemos que conseguir que esa evolución se produzca. Y lo vamos a hacer tratando de que las instancias internacionales sigan exigiendo a España el cumplimiento de sus compromisos, sigan exigiendo a España que se ampare realmente el derecho a la verdad. Promovemos muchos de los que estamos aquí, organizaciones, ese derecho a la verdad a través de una comisión de la verdad. Hay iniciativas en parlamentos autonómicos sobre memoria, sobre verdad. No podemos consentir que a nivel nacional no haya una posición claramente definida en favor del derecho de las víctimas. Y vamos a seguir exigiendo en los tribunales que se pronuncien a todos los niveles y las instancias, porque es una cuestión de dignidad. Es una cuestión de dignidad como pueblo, de dignidad hacia las víctimas, que nunca fueron, como digo, reparados ni siquiera simbólicamente, porque cada acto que consiguen, cada jalón que obtienen es a base de la exigencia, de demandas, de peticiones, de sumaciones, jamás de un acto voluntario proactivo por parte del Estado, que fue quien cometió o lideró esas perpetraciones. Ese es el concepto. Es decir, no, bueno, pues subvenciones para sumar, es que no tendrían ni que existir, es que tendría que ser el Estado a través de sus mecanismos de justicia, de policía, de todos y cada uno de los ámbitos afectados, los que promovieran esa reparación. Ese sería el mayor acto de justicia que se podría hacer. Ese sería el mayor acto de defensa de los derechos humanos de las víctimas de crímenes masivos en los que ninguna responsabilidad tuvieron y ninguna reparación han obtenido. Bueno, esas eran algunas de las reflexiones que quería compartir con vosotras y vosotros esta mañana. Ahora tenemos un periodo de preguntas o de opiniones, ¿vale? Muchas gracias. Bien, pues tenéis la palabra, levantáis, os doy un número inmediatamente. Preguntamos, acumulamos unas cuantas. Todo el que quiera preguntar para saber un poco el tiempo, cómo lo distribuimos y que haya un cierto equilibrio. Bueno, vamos a ver, había 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 6, 7 y 8. Y 8, Cristina. Bueno, empezamos por la primera. Acumulamos unas cuantas para que no... De 3 en 3. Venga, vamos a ver. Brevedad, eso sí. Sí, no sé si me... Si miras para allá, déjaselo a Nela. Hola, buenos días. Bueno, yo, por supuesto, darle las gracias a los ponentes, a todos los asistentes. Estoy encantada de tener esta oportunidad. Por supuesto, vamos a decir que se está de acuerdo con Conejo de Garzón, pues es una cosa, en fin, que es obvia, ¿no? Pero yo quería decir, vamos, una puntualización y luego una petición basada en lo que ha dicho a la Universidad Complutense, ¿no? Primero, cuando hablamos de la posición que tiene la Administración con las víctimas, ¿no? De negación de
derechos, que eso es un poco como un absurdo, ¿no? Cuando los ateos dicen, yo no creo en Dios, ¿no? O sea, primero estás concibiendo la existencia de Dios para después negarle, ¿no? Y lo argumentas. Pero creo que además también se ha tenido una postura más dañina, una segunda postura, que es la excusa o el argumento de que en los dos bandos pasó lo mismo, ¿no? Esa equidistancia, intentar colocarse en esa equidistancia entre los dos bandos es igualar a las víctimas del franquismo con sus asesinos, y como ha pasado durante muchos años en el País Vasco, yo creo que ha hecho mucho daño, ¿no? Porque se ha utilizado para negar también la situación de unas víctimas. Respecto a lo que decías de que las instituciones tienen que hacer una declaración este año que se cumplen los 80 años del alzamiento, yo que soy trabajadora de la Universidad Complutense y desde hace poco estoy en el antiguo pabellón de gobierno, que mirando en la página de la universidad y en Google, ¿no?, ves la historia de la Universidad Complutense y, por supuesto, es depositaria, pues, como la universidad, digamos, más antigua que hay en Madrid, de toda la historia de la ciudad que empezó antes de la República. Mirando la historia de ese edificio, se creó como oficinas para la Junta de Construcción de la Universidad en el año 1927, cuando Alfonso XIII donó los terrenos. Después, Alfonso XIII fue el presidente, después fue Niceto Alcalá Zamora, después fue Manuel Azaña, y Juan Negrín fue el coordinador de la construcción de la universidad durante los años previos a la República y durante la República y tal, y cuando se construyeron los... Sí, perdona, voy a eso. Es que me refiero que no hay en ese edificio nada que recuerde esa época. Hay una placa que recuerda la inauguración de la Reforma por el rector Carlos Berzosa. Hay efigies de Alfonso XIII de Mariano Benlliure, pero no hay nada que nos recuerde la historia de ese edificio. Y yo creo que lo mismo que condenar el alzamiento, debemos reivindicar la República como una época política que fue la edad de plata de la historia de España, y diferenciarla, o sea, reivindicar su carácter político de progreso cultural y de todo tipo y social, para diferenciarla de los que la quieren identificar como causa y origen de la guerra civil. República y guerra civil es lo mismo, y tenemos que combatir ese ideario colectivo que identifica a la República como eso. Y yo creo que la universidad, que es, vamos, la defensora del conocimiento y la verdad como tal, en sus centros, en sus campus, tiene mucha ocasión, vamos, puesto en bandeja, me refiero, para reivindicar eso. Y yo cada vez que voy por ahí y no lo veo, es que me lo recuerda. Entonces, eso es una petición para la universidad, por ejemplo. Por favor, lo único que os pido, Sí, son muchas las perdonad palabras, la extensión. que seáis breves en las intervenciones. Ahí hay micro. Bueno, muy brevemente, señor Garzón, muchas gracias por su intervención, señoría. Una pregunta y una reflexión le solicito. La pregunta es que, poniendo como usted pone, en el centro de la reflexión ya no solo política, sino humana y humanística de nuestra época, el derecho de las víctimas en poder, por lo menos, abogar a la justicia para que se reconozca si tiene derecho o no a eventuales compensaciones, reconocimientos y tal, me parece a mí, poniéndolo en un horizonte más amplio, el sueño laico más hermoso que se pueda tener. Se quedan cortos Montesquieu, Marx, incluso Jesucristo, que empieza las bienaventuranzas diciendo: bienaventurado el que tiene hambre y sed de justicia, porque será exaudido. Pero claro, en la ciudad celestial, en el otro mundo. Poderlo conseguir en este mundo me parece la mejor lucha que se pueda emprender.
A propósito de esto, la calificación de víctima tiene un peligro muy grande, que se confunda la cantidad por la calidad. Es un peligro latente siempre. Hago un ejemplo concreto. Las 125.000 víctimas del franquismo y el postfranquismo, más o menos creo que es la cifra que se maneja, los que están en las cunetas, son una cantidad inmensa y además de un sufrimiento atroz. Los 11 militares españoles y los 2 periodistas víctimas de un urdimbre de patrañas organizadas por 3 jefes de Estado y varios teloneros más, entre los cuales el señor Barroso, Berlusconi, pero bueno, no entramos en detalle. Son víctimas ya más recientes, porque cuando yo hablo, que soy extranjero, pero ¿cómo es posible que España no entierre bien sus muertos si todos los antropólogos sabemos que todos los vampiros y los fantasmas son muertos mal enterrados? Para poder superar los íncubos y las pesadillas es necesario reconocer la situación con respeto y sin rencor, enterrar dignamente lo que ha pasado. Pero decía cantidad y calidad. Usted no lo puede decir, pero a mí me ha impresionado siempre el hecho de que usted, una persona, evidentemente no comparable con ningún tipo de víctimas que están en las cunetas, ha sido víctima de la magistratura española. Y a pesar de todo, su mensaje es siempre abogando a la justicia y a las instituciones, lo cual es muy loable. La pregunta, esta es la situación. ¿Los derechos humanos pueden entrar de alguna forma dentro de la administración ordinaria de la magistratura y del Ejecutivo? ¿O es un sueño absolutamente quimérico? Ella, por preguntar, puesto que estamos todos con fantasías más o menos oníricas en el momento político actual, en Italia, cuando había grandes dificultades para crear un gobierno, se creaba un gobierno técnico. Pues un día de esto soñé, digo, ¿quieres ver qué hacen ministros de Justicia y Derechos Humanos a Baldassar Garzón en un gobierno técnico? Sería una buena solución. No, yo creo ¿Qué que opina? eso es muy onírico, no, es imposible. Una más y contesta las tres. Sí, bueno, pues muchas gracias a Baltasar Garzón y a la organización por poder estar aquí hoy. Cuando en España se discutió la ley de memoria histórica, cuando se elaboró, pues fuimos pasando de una cierta esperanza a una decepción, en fin, que al final estamos viendo cuáles son los resultados. Es decir, yo creo que las posibilidades, desde luego, de rehacer una ley otra vez es imposible. Y cada vez esa esperanza de que se recupere esa posibilidad de reparación creo que son más difíciles. Yo preguntaría, señor Garzón, ¿qué posibilidades reales, a partir de la ley que tenemos de memoria histórica y a partir de la situación, ve en que pueda cambiar un poco la situación y recuperar otra vez la esperanza? Porque yo pienso que cada vez, como está apareciendo en los periódicos, pues la gente se va muriendo, la decepción va cundiendo en algunas zonas, en otras no y tal. Es decir, ¿qué posibilidades ve de cambiar la situación? Bien. Antes he dicho que el panorama político español no es el más favorable, ¿no? Pero por contra, creo que puede ser muy favorable. No es una contradicción lo que estoy diciendo, ¿no? Es decir, si miramos los 137 diputados del Partido Popular y cuál ha sido la posición del Partido Popular en los temas de memoria, pues decimos imposible, cero, ¿no? Si vemos los posibles partidos que apoyen, no han sido... Ciudadanos se ha pronunciado ligeramente sobre algo del callejero o tal, pero no en cuanto a la esencia. Pero obviamente hay unos partidos en el ala izquierda del Parlamento, ¿no?, que parece ser
que dependen de la abstención, de la no abstención, de no sé qué, de si dice Felipe A o dice Felipe B, lo que se vaya a hacer, ¿no? Pues yo creo que se tiene ahora una oportunidad histórica para que realmente, si se permite y se viabiliza un gobierno del Partido Popular, le cueste algo, y no solamente en los ámbitos en que él está calculando que le puede costar. Uno de los fundamentales podría ser precisamente todo el tema de memoria, de verdad y de justicia para las víctimas. Ojo, cuando digo justicia, ya no estoy diciendo justicia retributiva. Está claro que eso ya lo intentamos y el Tribunal Supremo dijo no, se le abrió proceso al juez, etcétera. Está bien, son cuestiones interpretativas. Creo que quienes defendíamos esa opción teníamos la razón o parte de la razón avalada por muchas posiciones doctrinales, jurisprudenciales, legales, internacionales, convencionales. Pero bueno, no voy a entrar ahora en ese debate, que sigue siendo un debate, el debate, pero en otro ámbito. Ahora aquí, políticamente, se tiene la posibilidad cierta y no ilusoria de exigir contrapartidas a un gobierno que se tiene que formar. La composición del Parlamento puede determinar también que haya importantes desarrollos y cambios legislativos en iniciativas que se presenten. Es decir, la fragmentación parece que obstaculiza, pero puede favorecer. Y leyes que nunca saldrían con una mayoría absoluta pueden ahora salir con una mayoría relativa, porque si no salen les cuesta algo a quienes gobiernan, incluso una moción de censura, o que se vayan a través de una moción de confianza o cualquiera de los mecanismos. Es decir, va a depender de quienes tienen que hacer esa promoción. Hagamos un paseo así mental sobre las opciones políticas. No se ponen de acuerdo independentistas con la izquierda, nacionalistas y demás, pero si vamos a los desarrollos sobre memoria, vemos que hay una coincidencia bastante importante en esos ámbitos. Dentro del Partido Socialista, con sus contradicciones, pero se está moviendo. Estamos hablando propositivamente, estamos hablando para partir de una ley de memoria histórica, ver cómo se puede desarrollar. Es que ni siquiera se ha terminado de desarrollar, porque desde 2011 se cercenó totalmente la aplicación de la misma. Estamos hablando de leyes promovidas en Navarra, en Andalucía, Cataluña, por supuesto. Es decir, ahora las comunidades autónomas no están en manos del Partido Popular, varios de ellos. Es decir, hay un cierto consenso en los temas de memoria y de verdad territorial, con sus particularidades. Hemos visto decisiones del Parlamento canario que decretan crímenes de lesa humanidad, el robo de niños. Vale, eso no tiene un efecto en el Código Penal, pero sí demuestra que hay una clara voluntad en pro de todas las políticas de verdad, de memoria, de reparación. Por tanto, si sumamos todos y cada uno de los parlamentos autonómicos, si sumamos a ello las coincidencias en materia de verdad, de memoria, de franquismo, de Partido Socialista, de Podemos, de Esquerra Republicana, de Partido Nacionalista Vasco, de la antigua Convergencia, de Compromís, es decir, vemos que sí que hay una mayoría más que suficiente para que las cosas cambien. Por tanto, la responsabilidad está ahí y nosotros, nuestra obligación es poner esto sobre la mesa, exigir esos pronunciamientos y decir que todavía estamos esperando en esas políticas de memoria y de verdad. Es decir, claro que hay un espacio ahora que, por una parte, como decía, es malo,
porque quien ha ganado no defiende esto, pero por otra parte es ilusionante porque sí que ahora estoy convencido que es una de las últimas posibilidades que tenemos en esta legislatura que inicia para conseguir lo que no se ha logrado hasta ahora, que es esa evolución en esta. No voy a decir yo que se derogue la ley de memoria histórica, no, que se implemente, que se amplíe. No hay dificultad en hacerlo. Se puede modificar esa ley, se puede crear nuevas instancias, se puede desarrollar completamente. Tenemos las guías del Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas, del relator de Verdad, Justicia y Reparación, de cuyo informe prácticamente en lo que se refiere a la justicia no se ha cumplido nada más que un pequeño curso dentro del Consejo General del Poder Judicial que hemos promovido algunas organizaciones para que 30 jueces oigan durante 5 días hablar de verdad, memoria y reparación. Es un logro, es un logro, pero que ahí está, ¿no? Y ha habido polémica, y ha habido interés, y ha habido cuestiones interesantes. Lo del gobierno técnico, bueno, se lo dejamos para Italia. En Italia puede ocurrir todas las cosas, incluso que se esté aquí, vamos ya camino, estar sin presidente de la República durante más de un año. Estuve, me acuerdo, en el año 91-92, hasta que resultó elegido Scalfaro. Como consecuencia, además, se conjuntaron todos los elementos del asesinato de Giovanni Falcone. Se llevaba un año sin presidente, estaba Giovanni Spadolini de presidente de la República en funciones, asesinaron el 22 de mayo del 92 a Giovanni Falcone y en una semana hubo un presidente de la República, ¿no? No creo que aquí tengamos que llegar a esos límites para conseguir un presidente de gobierno en este caso. No, no, yo creo que en España no funcionaría un sistema así y que lo que tiene que hacer es que quien tiene la obligación de gobernar, que lo haga ya y que dé la cara y que no esté agazapado ahí esperando a que venga Obama para que le dé impulso, ¿no? Que casi ha sido visto y no visto. ¿Los derechos humanos deben penetrar en la justicia? No es que deben penetrar, es que forman parte indeleble de la misma. Es que el juez es el último garante y el primero de los derechos de los justiciables, de las víctimas, de los perpetradores, de toda la sociedad. Por tanto, tiene que estar absolutamente imbuido, penetrado por los derechos humanos. ¿Y esto qué significa? Significa, desde mi punto de vista, que no se quebranta la igualdad entre las partes. Si hablamos de un proceso es una cosa, si hablamos de la justicia es otra, si hablamos de lo que tiene que hacer el Poder Judicial dentro de un sistema democrático y de independencia de poderes es otra. Dentro de un proceso no se quebranta el principio de igualdad entre perpetrador y víctima porque se trate desigualmente a uno y a otro. Es un falso planteamiento. La víctima necesita más protección. El victimario necesita que se respeten sus derechos y las garantías, pero la víctima necesita más protección, es mucho más vulnerable. Y en crímenes masivos es todavía más vulnerable, porque al hecho en sí de la acción de una organización o de un Estado en sí mismo represor, cuando deja de serlo, se une la tendencia claramente omisiva por parte del Estado, por miedo, por complacencia, por lo que sea, y la clara tendencia hacia la impunidad y a dictar normas de impunidad. Y cuando se rompe esa inercia de impunidad, se sigue protegiendo más al perpetrador que a las víctimas. Solo en algunos países se han desarrollado políticas de memoria, de verdad, de justicia y de reparación, pero no en todos, no en España. En España hay una dicotomía, una separación absoluta entre lo que es la concepción y la acción de la justicia respecto de la memoria, de la verdad y sobre todo de los crímenes franquistas, de lo que es la tendencia
de las dinámicas políticas incluso, que aunque haya reticencias, algo más se ha hecho. En el ámbito de la reparación simbólica se ha conseguido más que en el ámbito de la justicia penal. La justicia penal prácticamente nada, solo el impulso. Pero es que hay un tema que a mí me preocupa muy profundamente. Tendríamos que estudiar en profundidad el planteamiento del Tribunal Supremo en temas relacionados con la memoria, en temas relacionados con la verdad, en temas relacionados con la reparación de crímenes franquistas. Si hacemos, y eso Cristina lo ha hecho y lo sabe, un recorrido histórico por los recursos de revisión y demás, ha sido permanentemente una postura inquebrantable del Tribunal Supremo de restricción de los derechos de las víctimas. No se ha movido prácticamente nada. Todas las decisiones han sido respetar la ley de amnistía, no cuestionar la ley de amnistía, no cuestionar la revisión de los procesos, etcétera, etcétera. Es decir, necesita la justicia ese soplo de aire fresco de los derechos de la víctima. Y yo creo que es un cambio conceptual y anímico que es difícil de conseguir en determinados estamentos porque hay una ideologización muy acentuada respecto de los temas franquistas. Insisto, porque hay una especie de negacionismo de que el franquismo fue bueno, de que esto es un conjunto de locos que siguen fastidiando lo que es la evolución y lo que es la presencia de España en el mundo, etcétera, etcétera. A mí me han dicho en alguna ocasión que critico a España, al sistema español, en el tema de la impunidad y que cómo yo hago esto fuera de España porque denosto a mi país. No, mi país no es ni el señor Rajoy ni el señor quien fuera, sino el conjunto de ciudadanos y ciudadanas españoles que tenemos derecho a que nuestros intereses y derechos se nos respeten. Por tanto, hay que trabajar mucho para que la judicatura sea realmente una judicatura de derechos humanos y de defensa de los derechos humanos y no considerarnos maestros en derechos humanos, porque cuando eso acontece siempre sale una parte perdiendo, las víctimas, porque todavía no se entra en la cabeza el derecho de las víctimas a la explicación, a qué ocurre, por qué. Si una víctima de un delito de terrorismo, por ejemplo, que es defendida por el Ministerio Fiscal, porque no ha decidido personarse como acusación particular y sus intereses los defiende. Si hay, por ejemplo, una absolución y el fiscal decide recurrir, pero en el Tribunal Supremo dice no hay mérito suficiente para recurrir a casación. ¿Qué derecho tiene a hacer esto en nombre de la víctima? No tiene ningún derecho, tiene que recurrir. Tiene que conseguir que el Tribunal Supremo se pronuncie y, si no, facilitar la vía al Tribunal Constitucional y al Tribunal Europeo de Derechos Humanos, porque está cercenando el derecho de la víctima, que ha sido pasivo, que ha sufrido la pérdida y, además, la ausencia de explicación de por qué se hace esto en su nombre. Ese es el enfoque de la justicia desde las víctimas. Y esa es la gran conquista que tenemos que hacer y que se está consolidando o intentando consolidarse. Ese es el esfuerzo de los últimos 25, 30 años de las víctimas, denunciando sistemáticamente los crímenes de lesa humanidad en todas y cada una de las instancias, en su país, fuera de su país, en Naciones Unidas, en los comités, allá donde hay una parte abierta, están permanentemente las víctimas reclamando el reconocimiento de ese derecho hasta que, en determinados puntos, se consigue y se produce y no pasa nada. Ninguna sociedad se quiebra por la aplicación de la justicia. Y bueno, en cuanto a la declaración, sí,
yo soy partidario de esa declaración y soy partidario de que se reconozca esa y se implemente la historia y demás. Yo digo que las declaraciones muchas veces valen para poco, pero son necesarias. Son necesarias porque es un toque de atención y porque estamos todavía donde estamos y nos queda mucho camino por recorrer para permitirnos el lujo de no hacer lo que es necesario en cada momento, ¿no? 4. Mucha brevedad, por favor, porque Y la respuesta también, ¿no? Enrique y luego Timoteo. Estoy terminando un trabajo sobre la represión franquista en la provincia de Ávila. Yo soy el primero que me ha sorprendido muchísimo de que en una provincia tranquila, tan de derechas a lo largo de la historia, igual que ahora, pues la represión fuese tan terrible como realmente fue. Se hablaba de 600 personas, de 600 víctimas, yo voy por las 1.300. Comprobado. La pregunta mía en este sentido va por lo siguiente. De esas víctimas, una buena parte, lógicamente, fueron condenadas en consejos de guerra que claramente no se habían leído hasta ahora, estoy convencido, porque no se habían sacado, ¿no? Son terribles. Algunos de ellos superan lo que pudiese ser un consejo de guerra nazi, sin duda alguna, y afirmaciones que superan las de Goebbels. Y en este país nos hemos quedado tan tranquilos. La pregunta es, ¿ese tipo de consejos de guerra está legalizado a través de la ley de amnistía? Porque realmente es una vergüenza para el país. No solamente eso, sino incluso el desprecio con que todos esos documentos, que son lógicamente acervo del patrimonio español, pues algunos de ellos no se pueden ni ver porque están medio destruidos. Han debido estar guardados en los sitios más infames para que eso no se supiese nunca. Y ahora que van a ir saliendo, yo me he leído cientos en una provincia como Ávila, pues me encuentro con que todo eso está justificado a través de una ley de amnistía. Querría saber si esto es así o si yo estoy equivocado. ¿Se pueden considerar legales esos consejos de guerra? Timoteo. Vamos por el 5. A ver, una más. Sí, yo breve. Yo estoy en que hay que seguir luchando por esto y tal, pero hay que partir de una cosa. Ha dicho usted que hay gente que distingue franquismo de fascismo. En las provincias, sobre todo de Castilla-León, donde no hubo guerra, entre comillas, hubo una represión tremenda. Pero eso parte de un principio fascista, eliminación del contrario. Y eso es lo que está en las cabezas, que eso ha sido bueno. Y entonces eso llega a una cosa que vivimos ahora, y es que la democracia la ha traído Franco, porque puso a un rey. El Juan Carlos es la monarquía de Franco, y eso durante 40 años, ahí está el fondo que nosotros nos chocamos de vez en cuando, hablamos, pero que es el fondo. La eliminación del contrario, en cuanto fuese republicano, había que cargárselo, y sin justificación. Y eso ha sido el orden que trajeron. Eso está metido ahí durante 40 años. Y cada uno lo tenemos metido en nuestras células muchas veces. ¿Y esto cómo es posible? Bueno, pues nuestro fondo es que hay gente del extranjero que no se explica que esto haya podido pasar. Bueno, pues 40 años viendo que lo que es una aberración ha sido bueno. Siguiente, me parece que era. Hola, buenos días. Yo soy periodista, Jaime Arrul, de La Sexta Noticias. Yo quería preguntarle, dado que ha mencionado al informe Chilcot, la verdad que han sido 7 años de trabajo bastante densos, en que las conclusiones han sido bastante, bueno, cuando menos alarmantes, ¿no? Me gustaría preguntarle, en relación a eso y sobre todo las diferentes reacciones que se han vivido tanto en el Reino Unido como en España, ¿considera usted que las conclusiones a las que se ha llegado al informe Chilcot, las afirmaciones que se han hecho del Gobierno de Aznar y de su ejecutivo, consideran
que la huida hacia adelante o sencillamente la negación de la realidad es una constante en nuestra historia. Es decir, no hemos visto ni a Aznar ni a nadie del Ejecutivo de Aznar ni pidiendo disculpas, evidentemente, como a lo mejor asumió su responsabilidad de Tony Blair, pero es que incluso negan la realidad, como usted ha comentado, ¿no? Federico Trillo o Esperanza Aguirre han afirmado que no estuvimos en la guerra de Irak. Se puede decir que en términos teóricos es cierto, pero sí es cierto que soldados murieron en un entorno bélico en la guerra de Irak porque nunca hubo una declaración formal de que se había acabado la guerra en Irak. Entonces, ¿considera que esa negación de la realidad, de lo mismo que puede suceder con la corrupción, esa negación o esa huida hacia adelante obtiene réditos políticos en nuestro país? En otro orden de cosas también ha hablado usted del panorama político actual, ¿no? Y ha comentado la existencia que hay una mayoría de izquierdas, aunque los números en el Parlamento sean complicados de sumar para conseguir un gobierno de izquierdas. ¿Usted ve probable que pudiera llegar a suceder un gobierno de izquierdas en nuestro país, a pesar de ser formaciones tan complejas, tan diferentes y con naturalezas tan diferentes? Y ya para acabar, me gustaría que si pudiera hacer un balance de lo que ha supuesto la microvisita del presidente de Estados Unidos, Barack Obama, aquí en España, ¿no? Sobre todo una microvisita en la que, como usted considera, que ha supuesto un aliento para Rajoy. Muchas gracias. Bien, muchas gracias por la batería de preguntas. Bueno, yo tengo mis dudas. Obviamente yo no soy quien diseña la agenda política española. Lo que hay que decir también es que esa visita parece que se acortó por los sucesos de Dallas que hicieron que el presidente volviera. Pero de todas formas, contestando a su pregunta, a mí no me gusta que se me den informaciones o admoniciones desde una base militar. Entonces, pues cualquier discurso que se haga desde una base militar, para mí, carece de relevancia, a menos de que sea una persona como Barack Obama, a la que yo le tengo respeto y que me entusiasmé cuando ganó las elecciones, pero también me decepcionó cuando dijo que iba a cerrar Guantánamo, y Guantánamo sigue abierto, por ejemplo, y otras muchas razones. Entonces, no creo que aporte nada. En todo caso, nadie podía no estar en el guión. No pienso que 3 minutos por cabeza dan para bastante poco. Pero España como es, el que no hubiera estado ahí, la que le iba a caer encima era menuda. De modo que se cumplió el guión. Sevilla se quedó sin la visita, pues Obama se lo pierde, como dijo una señora que le preguntaron, dice, ya no viene, dice, pues él se lo pierde. Pues claro, evidentemente Sevilla sigue estando ahí, Obama se marchará aunque ha prometido volver, ¿no? La mayoría de izquierda sí es posible. Yo soy de los que piensa que el resultado del 20 de diciembre debió de ser, en cuanto a la formación de gobierno, algo diferente. Hubo posibilidad de que esa realidad por la que yo mismo desde Convocatoria Cívica con mucha más gente optábamos y deseábamos, hubiese sido bueno para España. Ahora nos encontramos en una situación bastante diferente, pero es posible ese gobierno si es que Mariano Rajoy no logra los apoyos necesarios. Es quien tiene que hacerlo, y si no consigue, desde luego se pueden abrir otras opciones. Cualquiera de esas posibilidades es factible. ¿Qué me parece a mí? Pues a mí me gustaría que España estuviera gobernada desde la izquierda, porque creo que es necesario. Después de todo lo que hemos pasado, del austericidio y de la crisis económica y de valores en la que hemos estado, 4 años más en esta dinámica creo que no nos favorecen, o al menos en mi caso no creo que me compense demasiado. En cuanto al informe Chiclot, bueno, yo creo que uno de los grandes pecados en España es que hasta el día de hoy nadie haya pedido el desarrollo de un informe Chiclot, ¿no?
en España. ¿Para cuándo un informe Chiclot en España? ¿Para cuándo una comisión de investigación de lo que ocurrió, de cuál fue el papel de España? No hubo claridad. Hubo imposición de un rodillo, de una mayoría en el Parlamento. Hubo una presencia española en Irak, hubo víctimas españolas, pero en todo caso hubo víctimas universales de una guerra ilegal, de una guerra ilícita y de una guerra inmoral, como millones de personas lo dijimos en su momento. Por tanto, la huida hacia adelante es muy típica en determinados ámbitos de la política española, o es el esconder la cabeza debajo del ala, esperar que escampe y se olvidan las cosas. Desgraciadamente es así. Olvidamos demasiado rápido y demasiado contundentemente y pasamos a otra cosa. Esa falta de capacidad de análisis nos lleva a situaciones como la que nos encontramos en este momento. Nunca hubo. Recuerda que incluso cuando la guerra de Irak, las primeras elecciones que hubo, el Partido Popular trató de decir que ya las amortizaba con las municipales, que después cuando se perdieron las elecciones generales, pues que no iba a haber ninguna incidencia de la guerra de Irak en las elecciones. Bueno, pues había mucha gente que estaba esperando esas elecciones generales para, sí, pronunciarse en contra de la guerra de Irak. Luego aconteció la escenificación de la mentira de los hechos del 11 de marzo, de los ataques terroristas del 11 de marzo, que incidieron también, la mentira. Si hubiera habido una explicación desde el principio, no hubiera habido ningún tipo de incidencia. Pero esa huida hacia adelante, esa desconexión con la sociedad en esos temas sensibles, sí que es muy paradigmático. Hombre, que políticos del Partido Popular digan esto cuando el propio jefe de gobierno actual, en la intervención que hizo en el Parlamento, en el Congreso de los Diputados, cuando se debatió la guerra de Irak, que fue él el que contestó en nombre del gobierno, ¿no?, tachando de cínicos a quienes se oponían a esa guerra porque era tan evidente que había armas de destrucción masiva, pues yo cuando menos ameritaría que fueran más prudentes, y no como José María Aznar hizo de pasada, creo que fue en 2007, en un acto público en Pozuelo de Alarcón, dijo algo como así: bueno, ¿quieren que pida perdón? Vale, pues ya, pues así lo hacemos, ¿no? Es decir, en forma muy displicente, que cuando hay, como digo, 250.000 víctimas de por medio, pues exigen una postura diferente. En cuanto a la democracia que la trajo Franco, no, la democracia vino a pesar de Franco y de todo lo que era el sistema en sí mismo, ¿no? Lo que ocurre es que fueron 40 años de dictadura, y 40 años pesan como una losa de muchas toneladas. Es que fueron varias generaciones. Entonces llega un momento en que mucha gente se acomodó e incluso empieza a decir: bueno, pues hizo cosas buenas. No, pues no fue tan malo. Es decir, se va dulcificando con el transcurso del tiempo lo que realmente fue una dictadura de plomo, brutal. No cejó en ningún momento. Los ámbitos que cedió fue porque no tuvo más remedio que hacerlo, porque se le caía encima ya. Pero no hubo ni una sola voluntad democratizadora por parte de Franco en que se evolucionara en ese sentido. Por tanto, lo que ocurre, como digo, es que cuando hablamos del fascismo lo identificamos con el nazismo y con el periodo de tiempo no excesivamente largo. Aquí 40 años dan para mucho, y sobre todo para hacer un argumentario constante de que aquello fue bueno y que era algo diferente. El discurso y el debate también sobre que Franco fue bueno con los judíos y que tal, pues también se cae por su base, conforme vamos avanzando en el conocimiento.
Se hablaba de los archivos y del deterioro de los archivos. Es que en España no ha habido voluntad de ningún tipo en que esos archivos se conozcan. Es gracias a la labor de investigadores como usted y como otros que están saliendo, pero no ha habido una política de publicidad de archivos, ni siquiera hay una política de publicidad como los documentos clasificados en Estados Unidos, que después de un tiempo se desclasifican y se conoce todo lo que ocurrió. Y al día de hoy, pues, salvo mínimos aspectos, pues sabemos cuál fue el papel de los Estados Unidos en el golpe militar de Pinochet, cuál fue en Argentina, cuál fue... Es decir, al final se conoce. En España no. En España hay todavía documentos secretos de la guerra civil y del franquismo. ¿En qué país puede ocurrir esto? Es decir, es impensable. Claro, decimos, eso ya no interesa. Ese es el argumento. No, eso ya... Los historiadores que se encarguen. Eso sí, si no se produce una reformulación de la propia historia, ¿no? Con base al negacionismo, tan de moda en los últimos años, ¿no? Hasta incluso semánticamente los conceptos de franquismo, y de otros ismos. En cuanto a la ley de amnistía, no, los consejos de guerra, ya de acuerdo con la ley de memoria histórica, se declararon que no eran de acuerdo con la legalidad ni que pueden ser. Lo que pasa es que no se ha declarado la nulidad radical, lo que se dice en términos jurídicos stunk desde entonces, sino para futuro que no producen efectos, pero la reivindicación es conseguir esa nulidad radical. ¿Qué ocurre? Que es imposible o muy difícil hacerlo, porque eso significaría una autorreflexión del propio Poder Judicial. No olvidemos que la configuración actual del Tribunal Supremo arranca de 1944. Entonces, en España no hubo, por ejemplo, cuando se aprueba la Constitución y la entrada en vigor, no hubo un acto colectivo de repudio al franquismo. Los jueces que tomaron posesión antes de la entrada en vigor de la Constitución juraron los principios del movimiento nacional. Y no hubo, después de la Constitución, un acto de nueva jura o promesa de la Constitución. Se dio por hecho. Yo entré después de la Constitución y prometí los principios de la Constitución. Pero quienes antes habían entrado, si ya, pues no. Es decir, eso que puede decir, bueno, pero es evidente porque aplicamos la Constitución, pero no hubo un acto colectivo, no hubo un perdón, una petición de perdón desde las instituciones. No la ha habido hasta el día de hoy. Ha habido buena voluntad, como puede ser la de José Luis Rodríguez Zapatero, al implementar una serie de normas y demás, pero el Estado español, el jefe del Estado español, en una sede parlamentaria no ha comparecido y ha pedido perdón a las víctimas del franquismo. No lo ha hecho. Por tanto, porque no hay conciencia de que esto se tenga que hacer así. Cuando se habla de víctimas en España, se habla de víctimas del terrorismo, de víctimas de la violencia en general, pero se discrimina totalmente cuando se trata del franquismo. Y se dice, no, eso no, ya se repararon, ya hubo una transición, ya hubo normas. Es decir, y luego si analizas, paso a paso, ves que no ha habido nada. En el ámbito de la reparación e indemnizaciones y demás ha habido 3 casos muy concretos. No ha habido nada de nada. No ha habido una profundización. Usted ahora dice, se decían 600 y son 1.300, pues imagínese el desarrollo exponencial. En 2008 comenzamos con una elaboración de censo de víctimas, trabajado y armado por las propias víctimas a requerimiento mío, y sé en tiempo récord consiguieron
elaborar uno de 114.000 y pico víctimas. Después, cuando se cruzaron los datos por medios informáticos y demás, ya nos salían una horquilla entre 136.000 y 152.000 víctimas. Después, con los estudios que se están realizando artesanalmente, porque no hay ningún desarrollo nacional en ese sentido, al día de hoy no tenemos un censo de víctimas del franquismo. Y no hay intención de tenerlo. ¿Por qué? Hay algunos territoriales, hay algunos en comunidades, hay algunos en localidades. Su esfuerzo, pero es un esfuerzo particular. Todo lo más es un esfuerzo o de ayuntamientos o de algunas comunidades autónomas, pero a nivel nacional no existe. No existe una publicidad de archivos, no existe una ley que establezca protocolos de conservación de ADN. Yo recuerdo una anécdota dolorosísima que en el año 2009 yo viví en primera persona. 2 víctimas, una de 100 años y otra de 99, a través de su abogado, vinieron al juzgado a decir que ellos querían dejar su ADN, que se les trajera el ADN, para que quedara reservado por si se llegaba a la exhumación de sus familiares. Yo ya estaba inhibido en el procedimiento y entonces no tenía jurisdicción. Vino el abogado y yo hablé con el fiscal. Y el fiscal me dijo algo tremendo para mí, en la óptica, algo legal, pero tremendo desde la óptica del derecho de las víctimas. Me dijo, también se le puede extraer el ADN una vez que se muera. Entonces, se puede extraer el ADN una vez que se mueran también. Es decir, que no era urgente. Claro, objetivamente lleva razón. A una persona fallecida se les puede extraer el ADN, claro que sí, se podría. Sin embargo, pues no era esa la respuesta que se exigía desde el derecho de las víctimas. Es decir, ¿cómo es posible una institución judicial? Alguien te dice que... Pues no lo hubo. Pero es que seguimos y no hay ese registro, esa legislación de archivos, de publicidad, de conservación. Se dice, bueno, esto se hará, esto tal, esto corresponde tal, esto corresponde allá, pero no se asume. ¿Por qué? Porque no hay una verdadera voluntad de hacer esa contrición que en otros países sí se ha hecho. Ver al presidente, al primer ministro canadiense que asume y pide perdón expresamente por el trato hecho, por la homofobia y por la discriminación hecha a todo el colectivo LGTBI desde 1967 en adelante en Canadá, pues reconforta. Ver en su día a la primera ministra de Australia cuando llega y pide perdón a todos los maoríes, a todos los aborígenes, a todos los indígenas, bueno, pues alguien dirá, bueno, pero por lo menos existe esa reparación simbólica. Aquí, en este país, no la ha habido. No la ha habido porque no hay una sensación de que se tenga que pedir perdón por algo. Es que no se califica ni como víctimas a las víctimas del franquismo. Es que hay una categorización de víctimas y una utilización política sistemática de las víctimas, y ese es el gran problema, o uno de los grandes problemas.